Hay momentos en la vida en los que una persona hace todo lo que se supone que debe hacer. Ora, espera, confía, aguanta. Se esfuerza por no perder la calma y por no quejarse demasiado. Momentos en los que uno cree que, si sigue adelante un poco más, algo va a cambiar. Pero no cambia nada. No llega ninguna respuesta clara. No aparece ninguna señal evidente. Y el silencio se vuelve tan constante que empieza a doler. El silencio no siempre llega de golpe. A veces se va formando poco a poco. Primero es una respuesta que no llega. Luego una puerta que no se abre. Después una situación que se repite una y otra vez sin explicación. Y mientras tanto, la persona sigue esperando, intentando convencerse de que ese silencio tiene un propósito, aunque no logre entenderlo. No es un silencio vacío. Es un silencio pesado. Un silencio que acompaña cada pensamiento, cada noche, cada momento de duda. Muchas personas hablan de la fe como algo firme, sólido, inquebrantable. Pero casi nadie habla de lo que pasa cuando la fe entra en pausa, cuando no se rompe del todo, pero tampoco avanza, cuando no desaparece, pero tampoco consuela. Ese punto intermedio donde uno sigue creyendo, pero ya no siente la misma seguridad, donde las palabras que antes daban esperanza ahora suenan lejanas, como si pertenecieran a otra etapa de la vida. En ese silencio, las preguntas empiezan a aparecer solas, no porque la persona quiera dudar, sino porque el silencio las invita. Preguntas simples al principio, luego preguntas más profundas, preguntas que no siempre se dicen en voz alta por miedo a sentirse culpable, porque muchas personas creen que dudar es fallar, cuando en realidad dudar es una reacción natural cuando no hay respuestas. Nadie duda porque quiere, se duda porque no queda otra opción. Hay quienes pasan por ese silencio en privado, sin contárselo a nadie. Siguen sonriendo por fuera, siguen cumpliendo con sus responsabilidades, siguen adelante como si todo estuviera bien. Pero por dentro, sienten que algo se ha detenido, como si estuvieran esperando una señal que nunca llega, como si hablaran, pero nadie respondiera. Y ese sentimiento no siempre desaparece rápido. A veces se queda semanas, a veces meses, a veces años. El problema no es el silencio en sí. El problema es lo que uno empieza a pensar durante ese silencio. Porque cuando no hay respuestas, la mente se llena de interpretaciones. Algunas tranquilizadoras, otras no tanto. Y poco a poco, la persona empieza a preguntarse si hizo algo mal, si pidió mal, si esperó mal, si confió mal, si merecía una respuesta que nunca llegó. Y esas preguntas pesan más que cualquier palabra. Aún así, muchas personas siguen ahí. No se van, no abandonan, no renuncian del todo. Permanecen en ese silencio con la esperanza de que, en algún momento, algo tenga sentido. No porque sean fuertes, sino porque no saben qué otra cosa hacer. Porque cuando uno ha creído durante tanto tiempo, dejar de creer no es una decisión simple. Es un proceso lento, lleno de contradicciones y emociones mezcladas. Esta reflexión no es para explicar el silencio. No es para justificarlo ni para negarlo. Es para hablar de él con honestidad, para reconocer que existe, que es real, y que más personas de las que se cree han pasado por ese momento en el que hablar parece inútil y esperar se vuelve agotador. Porque el silencio también forma parte del camino, aunque casi nadie quiera admitirlo. Al principio, casi nadie nota cuando el silencio comienza. No llega como un golpe ni como una ausencia repentina. Llega de forma discreta, casi amable. Una oración que no recibe respuesta inmediata. Una espera que parece normal. Un día más en el que nada cambia. Y uno se dice a sí mismo que es cuestión de tiempo, que no pasa nada, que hay que seguir confiando. Pero con el paso de los días, ese silencio deja de ser algo pasajero y empieza a ocupar espacio. Hay personas que recuerdan con claridad el momento en que comenzaron a hablar menos. No porque ya no creyeran, sino porque no sabían qué decir. Las palabras que antes salían con facilidad ahora parecían repetidas, vacías, como si ya se hubieran dicho demasiadas veces sin resultado. No era falta de fe, era cansancio. Un cansancio silencioso, difícil de explicar, que no se nota desde afuera pero que pesa mucho por dentro. En ese punto, muchos siguen adelante por costumbre. Siguen orando porque siempre lo han hecho. Siguen esperando porque no conocen otra forma de vivir.
Pero algo cambia en la manera de hacerlo. Ya no hay entusiasmo. Ya no hay urgencia. Hay una especie de resignación tranquila, como si la persona estuviera hablando más consigo misma que con alguien más. Y eso duele, porque no era así antes. El silencio también trae recuerdos. Recuerdos de momentos en los que todo parecía más claro, en los que una decisión parecía correcta, en los que una señal, una palabra o incluso una coincidencia servía para seguir adelante. Comparar esos momentos con el presente es inevitable, y en esa comparación aparece la duda. No una duda agresiva, sino una duda lenta, constante, que se instala sin pedir permiso. Muchas personas creen que dudar significa fallar, que cuestionar es señal de debilidad, pero la realidad es que la duda suele aparecer cuando la fe ha sido puesta a prueba durante demasiado tiempo, cuando se ha esperado más de lo que uno pensó que podía aguantar, cuando el silencio no es breve, sino prolongado. En esos casos, la duda no destruye de inmediato, solo desgasta. Hay quienes, en medio de ese silencio, empiezan a preguntarse si hicieron algo mal, si pidieron lo incorrecto, si esperaron lo que no debían, si merecían una respuesta distinta. Y esas preguntas no siempre buscan una explicación lógica. Muchas veces solo buscan alivio, porque cargar con la sensación de estar hablando sin ser escuchado es una de las experiencias más solitarias que existen. Aún así, algo curioso ocurre. A pesar del cansancio, a pesar de la duda, muchas personas no se van. No abandonan del todo. Permanecen. Siguen ahí, aunque no sepan muy bien por qué. Tal vez por costumbre, tal vez por esperanza, tal vez porque, incluso en el silencio, hay algo que las mantiene firmes. No es seguridad, no es certeza, es simplemente permanecer. Y permanecer, cuando no hay respuestas, es una forma silenciosa de fortaleza. No se nota, no se celebra, no se aplaude, pero existe. Existe en cada día que pasa sin una señal clara, en cada pensamiento que decide no rendirse del todo, en cada momento en el que la persona sigue adelante, aunque ya no sienta la misma confianza que antes. Este es el punto en el que muchos se encuentran sin decirlo. No están en paz, pero tampoco han perdido la fe por completo. Están en medio, en ese espacio incómodo donde el silencio pesa más que las palabras, donde creer no es fácil, pero dejar de creer tampoco lo es. Y ese espacio, aunque pocos lo mencionen, es más común de lo que parece. Con el paso del tiempo, el silencio deja de sentirse extraño y empieza a volverse familiar. No porque sea cómodo, sino porque la persona aprende a convivir con él. Ya no espera una respuesta inmediata. Ya no se sorprende cuando el día termina sin que nada haya cambiado. El silencio se vuelve parte de la rutina, como una presencia constante que acompaña cada pensamiento, incluso cuando no se le presta atención. En ese punto, muchas personas hacen algo que no siempre reconocen: ajustan sus expectativas. No porque hayan dejado de creer, sino porque esperan menos. No esperan una señal clara. No esperan una respuesta directa. Esperan, en el mejor de los casos, algo pequeño. Una sensación de calma. Un momento de claridad. Algo que les permita seguir adelante un día más. Y aunque eso parezca poco, para quien ha estado esperando durante mucho tiempo, es suficiente. Hay días en los que el silencio pesa más que otros. Días en los que la comparación con el pasado se vuelve inevitable. Se recuerdan momentos en los que todo parecía más simple, más directo. Cuando creer no requería tanto esfuerzo. Cuando la confianza fluía sin tantas preguntas. Esos recuerdos no siempre traen consuelo. A veces traen nostalgia. Y la nostalgia, cuando se mezcla con el silencio, puede ser especialmente difícil de manejar. Algunas personas, en medio de ese proceso, intentan llenarlo todo con ruido. Se rodean de palabras, de mensajes, de explicaciones. Buscan respuestas en libros, en conversaciones, en experiencias ajenas. No porque desconfíen, sino porque necesitan entender. Pero entender no siempre llega. Y cuando no llega, el silencio vuelve a ocupar su lugar, recordando que no todo puede explicarse de inmediato. También hay quienes, en ese tiempo, descubren algo inesperado. Descubren que el silencio no siempre significa ausencia, que a veces no hay palabras porque no hacen falta, que la espera no siempre es castigo, sino proceso.
No es una revelación instantánea ni una conclusión definitiva. Es más bien una comprensión lenta, que aparece en pequeños momentos, casi sin avisar. En esos momentos, la persona empieza a notar cambios sutiles. No externos, sino internos. Cambia la forma en que observa, cambia la forma en que reacciona, cambia la forma en que enfrenta la incertidumbre. No porque haya recibido una respuesta clara, sino porque ha aprendido a permanecer sin ella. Y permanecer, cuando no hay garantías, es una experiencia que transforma. El silencio también enseña paciencia, aunque no siempre de una manera amable. Enseña a esperar sin saber cuánto falta, a avanzar sin entender del todo el camino, a aceptar que no todo se resuelve cuando uno lo desea. Y esa lección no es fácil. No se aprende de un día para otro. Se aprende con el tiempo, con el desgaste, con la repetición. Muchas personas que han pasado por este proceso no lo cuentan. No porque sea vergonzoso, sino porque es difícil de explicar. ¿Cómo se explica algo que no tiene forma ni sonido? ¿Cómo se describe una espera que no tiene fecha? Por eso, quienes lo viven suelen llevarlo en silencio, convencidos de que nadie más podría entenderlo. Pero la realidad es que no están solos, aunque así lo sientan. Este punto del camino no es el final, tampoco es el principio. Es un tramo intermedio, un lugar donde la fe no brilla con fuerza, pero tampoco se apaga por completo. Un lugar donde el silencio sigue presente, pero ya no sorprende, donde la persona sigue caminando, no porque tenga todas las respuestas, sino porque ha decidido no detenerse, incluso sin ellas. Con el tiempo, el silencio deja de sentirse solo como una espera y empieza a sentirse como una prueba interna. No una prueba visible, no algo que otros puedan notar, sino una prueba silenciosa que ocurre en la mente y en el corazón. La persona sigue adelante, cumple con lo que debe hacer, pero por dentro carga una pregunta constante. ¿Cuánto tiempo más puede sostener esta espera sin respuestas claras? Hay momentos en los que el silencio se vuelve incómodo porque obliga a mirar hacia adentro. Cuando ya no hay palabras nuevas que decir, ni peticiones distintas que hacer, lo único que queda es observar lo que pasa internamente. Y no siempre es agradable. Aparecen pensamientos que antes estaban cubiertos por la rutina. Aparece el cansancio acumulado. Aparece la frustración que se había intentado ignorar. En ese punto, muchas personas empiezan a cambiar su manera de relacionarse con la fe. Ya no se acercan buscando soluciones inmediatas. Se acercan con menos palabras, con menos expectativas, incluso con menos emoción. No porque hayan perdido interés, sino porque no saben qué más hacer. Es una fe más silenciosa, más sencilla, pero también más pesada. El silencio también revela algo importante. Revela qué tan acostumbrada estaba la persona a recibir respuestas rápidas. Revela cuánto dependía de señales externas para sentirse segura. Cuando esas señales desaparecen, queda expuesta una fe más frágil, más humana. Y aunque eso puede asustar, también puede ser una oportunidad para entenderse mejor a uno mismo. Hay quienes, en medio de este proceso, sienten la tentación de rendirse. No de manera dramática, no con una decisión clara, sino poco a poco, dejando de esperar tanto, dejando de insistir, dejando de buscar, no porque ya no crean, sino porque están agotados. Y ese agotamiento no siempre se nota. A veces se disfraza de calma, a veces se disfraza de aceptación. Sin embargo, incluso en ese estado, muchas personas continúan, no porque tengan una razón fuerte, sino porque detenerse por completo les resulta aún más difícil. Siguen caminando, aunque el camino no esté bien definido. Siguen avanzando, aunque no vean con claridad hacia dónde van. Y ese avance lento, casi imperceptible, es una de las partes más difíciles del proceso. El silencio, en esta etapa, no desaparece, pero cambia la forma en que se siente. Ya no es solo ausencia, es una presencia constante que acompaña cada decisión. Cada paso se da con la conciencia de que no hay garantías, de que no hay promesas inmediatas, de que el camino no está marcado con señales claras. Y aún así, la persona sigue. Este es un punto clave. No es el momento de las respuestas ni de las conclusiones. Es el momento en el que la fe se vuelve más real, más imperfecta, más cercana a la experiencia humana. Una fe que no se sostiene por certezas, sino por perseverancia.
No por seguridad, sino por decisión. Y aunque no se sienta reconfortante, es una fe que resiste. Después de mucho tiempo caminando en silencio, ocurre algo que no siempre se espera. La persona deja de luchar contra la falta de respuestas. No porque ya no le importe, sino porque se cansa de pelear con algo que no puede controlar. Ya no intenta forzar una explicación. Ya no exige una señal. Simplemente sigue adelante, aceptando que hay cosas que, por ahora, no se van a aclarar. En esta etapa, el silencio ya no provoca tanta ansiedad como antes. Sigue siendo incómodo, pero ya no paraliza. La persona aprende a vivir con preguntas abiertas, con dudas sin resolver, con pensamientos que no llegan a una conclusión definitiva. Y aunque eso no trae paz inmediata, sí trae una forma distinta de estabilidad. Una estabilidad frágil, pero real. Empieza a cambiar la manera de mirar el día a día. Las cosas pequeñas cobran más importancia. Un momento de calma, un gesto sencillo, una pausa inesperada. No porque todo se haya resuelto, sino porque la persona deja de esperar que todo se resuelva para poder avanzar. Aprende a seguir aún con incertidumbre, aún con silencio, aún sin claridad total. Este punto del camino no se siente como una victoria. No hay sensación de logro. No hay celebración. Es más bien una aceptación tranquila. La comprensión de que la fe no siempre se vive en momentos intensos, sino también en periodos largos y silenciosos. Periodos donde no pasa nada extraordinario, pero aún así algo se está formando internamente. Muchas personas confunden esta etapa con resignación, pero no lo es. No se trata de rendirse ni de abandonar. Se trata de soltar la necesidad constante de entenderlo todo, de aceptar que no cada pregunta tiene una respuesta inmediata, que no cada silencio es un rechazo, que no cada espera es una pérdida de tiempo. En este punto, la persona se vuelve más honesta consigo misma. Reconoce su cansancio, reconoce su fragilidad, reconoce que no siempre tiene la fuerza que creía tener. Y lejos de debilitarla, esa honestidad la vuelve más consciente, más real, menos idealizada, menos dependiente de certezas externas. El silencio, aquí, ya no es solo una prueba, es parte del proceso. No se va, pero tampoco domina. Acompaña. Y aunque sigue siendo difícil, ya no asusta de la misma manera, porque la persona ha aprendido que puede seguir caminando incluso cuando no tiene todas las respuestas, incluso cuando no entiende el sentido completo del camino. Esta etapa no es el final del trayecto, pero sí marca un cambio importante, un cambio interno que no se nota desde afuera, pero que transforma la forma de avanzar. La fe deja de ser una búsqueda constante de señales y se convierte en una decisión diaria de continuar, aún en medio del silencio. Con el tiempo, la persona empieza a notar algo que antes pasaba desapercibido. El silencio no se ha ido, pero ya no ocupa el mismo lugar. Ya no está al frente, bloqueando cada pensamiento. Ahora camina al lado, como una presencia constante que no domina, pero tampoco desaparece. Y esa diferencia, aunque sutil, cambia la manera de vivir el día a día. En este punto, la fe ya no se siente intensa ni inspiradora. Tampoco se siente vacía. Se siente sencilla, despojada de expectativas grandes, de emociones exageradas, de promesas inmediatas. Es una fe más silenciosa, más humilde, más cercana a la realidad de quien ha esperado durante mucho tiempo sin obtener respuestas claras. La persona deja de preguntarse constantemente cuándo llegará una señal. Ya no mide cada día buscando algo extraordinario. Aprende a avanzar sin esa presión. No porque haya perdido la esperanza, sino porque ha entendido que no todo tiene que resolverse para poder seguir. Que la vida continúa incluso cuando hay preguntas abiertas. En esta etapa, algo importante ocurre internamente. La persona deja de pelear contra el silencio y empieza a convivir con él. No lo justifica, no lo explica. Simplemente lo acepta como parte del camino. Y esa aceptación no nace de la comodidad, sino del cansancio de luchar contra lo que no puede controlar. A veces, el silencio permite ver con más claridad lo que antes estaba cubierto por la urgencia de respuestas. Permite reconocer miedos antiguos. Permite aceptar límites personales. Permite entender que no siempre se tiene la fuerza que se cree tener, y que aún así se puede continuar. No con pasos firmes, sino con pasos honestos.
La fe, en este punto, ya no busca demostrarse. No necesita palabras constantes ni explicaciones complejas. Se manifiesta en la constancia, en seguir adelante cuando sería más fácil detenerse, en elegir continuar aun cuando no hay garantías, en permanecer, no por obligación, sino por decisión. Este tramo del camino no es el más visible ni el más recordado. No suele contarse, no suele celebrarse, pero es uno de los más reales, porque aquí la fe deja de depender de lo que se siente y empieza a sostenerse en lo que se elige. Y esa elección, aunque silenciosa, tiene peso. El silencio sigue ahí. No se va del todo, pero ya no define cada paso, ya no paraliza, ya no consume. Se convierte en parte del paisaje, mientras la persona continúa caminando, no porque haya entendido todo, sino porque ha decidido no detenerse, incluso sin respuestas. Al final del día, cuando todo se calma y el silencio se asienta, lo que queda no es una respuesta definitiva ni una revelación asombrosa. Lo que queda es la sensación de haber llegado hasta aquí, de haber recorrido un camino largo y a menudo solitario. Y en ese recorrido, aunque no siempre haya sido fácil, algo ha cambiado. La persona que comenzó este viaje no es la misma. No porque haya encontrado todas las respuestas, sino porque ha aprendido a vivir con la incertidumbre. Ha aprendido que no todo se resuelve inmediatamente, pero que incluso en la espera, la vida sigue adelante. Y eso, en sí mismo, es una forma de avance. No se trata de ganar o perder, ni de tener todo resuelto. Se trata de continuar, de permanecer firme, incluso cuando no se tiene claridad sobre el futuro. Y aunque no haya señales claras de que algo se resolverá pronto, la decisión de no rendirse, de seguir caminando, es un acto de fe más profundo que cualquier palabra o promesa. El silencio sigue allí, pero ya no es una carga. Se convierte en una parte más del camino, algo con lo que se ha aprendido a convivir. Y aunque la respuesta no llegue de inmediato, la paz empieza a instalarse en el corazón, porque la persona ha entendido que la espera también tiene un propósito. No es en vano, no es sin sentido. Al final, lo que realmente importa es que, pese al silencio, la fe sigue. No la fe que busca milagros inmediatos, sino la fe que sabe que, a veces, el silencio también es una respuesta. Y esa es una lección que, aunque difícil, es la que más enseña. Porque en el silencio, se aprende a caminar sin esperar la perfección, simplemente el siguiente paso.